Ahí sí. Entonces, en la clase anterior estuvimos viendo lo siguiente. Hasta aquí llegamos, hasta donde aparecía el concepto de tautología, contradicción y contingencia, los que demostrábamos a través de tablas de verdad. Eso fue lo que hicimos. ¿Ya? Agarrar una proposición y revisar si es tautología, contradicción o contingencia a través de tablas de verdad. ¿Ya? No es la única forma. Eventualmente, cuando tengamos más tiempo para ejercicio, voy a revisar una manera alternativa, ¿ya? De realizar estos ejercicios. Eh, no sé si alcanzamos ahora, no. Lo voy a ver después, cuando tengamos algún momento para ver ejercicio. Lo que vamos a ver hoy es un poquito más avanzado. Vamos a ir construyendo más herramientas para poder realizar esto, abordar esta parte de lógica proposicional. Y vamos a ir con algo que se llama tautologías fundamentales. ¿Ya? Esta lista que aparece aquí es una forma de ir reducción fórmula propiamente tal, en donde vamos a ir reduciendo expresiones. ¿Ya? Aquí ojo, porque nuevamente aparece el símbolo este de las tres rayitas, que es como si fuera un igual, pero en términos concretos significa equivalente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la primera propiedad dice identidad, se llama la propiedad de la identidad. Dice que si usted tiene una proposición y algo que usted está seguro que es verdadero, entonces usted puede reducir todo esto simplemente a la proposición P. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el I, acuérdense que en el I solamente era falso si es que alguno de los dos, de las dos proposiciones es falsa. Si una es verdadera, entonces todo depende del P. ¿Ya? Por ende, el valor de verdad de esto depende exclusivamente del P. Por eso que yo puedo reducirlo. Si tengo P y algo verdadero, simplemente me quedo con el P, porque todo depende de él. En cambio, si yo tuviera un P y un F, algo que es falso, entonces automáticamente todo el I, toda la conjunción completa, es falsa. ¿Sí? Si yo tengo un I, alguno de los dos es falso, automáticamente todo es falso. ¿Ya? Así que esta reducción, si tengo un I con algo falso, inmediatamente se convierte en falso. Con el O, situación análoga. Si tengo P o D, inmediatamente se transforma en algo verdadero. Porque para un O, basta que uno de los dos sea verdadero para que todo me dé verdadero. En cambio, si yo tengo P o algo que es falso, automáticamente todo depende del P. Si el P es verdadero, el O va a ser verdadero. Y si el P es falso, el O va a ser falso. Entonces todo depende del P. ¿Ya? Al final, esta primera propiedad es como si usted estuviera como sumando cero o multiplicando por uno. ¿Ya? Es eh, como que si usted tiene algo que es verdadero o falso al lado, puede reducir la expresión. Ya sea todo depende del P o todo esto se convierte en falso o verdadero. ¿Ya? Lo vamos a ver después concretamente, para qué lo vamos a ocupar. Hay otra propiedad que se llama idempotencia, que toma P y P. Si usted tiene eso, lo puede reducir simplemente a P. Obviamente ese I depende del P nomás. Si el P es verdadero, va a dar verdadero. Y si el P es falso, va a dar falso. Entonces todo depende de P. Lo mismo con el O. Si tiene P o P, algo o algo, si está repetido, entonces quédese con el P nomás. ¿Ya? Todo depende del P. Hay otra propiedad que se llama involución, en la cual usted tiene una doble negación. ¿Ya? Esto funciona igual que el menos. Si usted tiene doble negación, quédese con lo que estaba al principio. ¿Ya? Si le pone doble menos a un número, se queda con el número. ¿Ya? La misma idea. También está el complemento. ¿Qué pasa si hago P y no P? ¿Ya? Automáticamente eso es falso, ¿ya? Porque alguno de los dos le va a dar falso. Y en el I basta que uno de ellos sea falso para que todo dé falso. Y si tiene P o no P, eso va a dar verdadero.
porque por lo menos alguno de los dos va a ser verdadero. Así que todo ese O va a dar verdadero. ¿Ya? Eso se llama complemento. Conmutatividad es muy sencillo, tanto el I como el O da lo mismo en qué orden lo escriba, ¿sí? Y asociatividad lo mismo. Si usted tiene tres proposiciones y que las tiene todas unidas con un I, entonces da lo mismo por dónde parta, cómo las agrupe. Puede partir por los dos últimos, Q y R, o bien parta por los dos primeros, P y Q. ¿Ya? Si es el mismo conector, el mismo I, entonces yo lo puedo agrupar como quiera. Lo mismo con el O. Si tengo puras O, da lo mismo por donde parta para agruparlos. ¿Ok? Están por separado, ojo con eso. Por el I por un lado y el O por otro lado. ¿Ya? No pueden estar mezclados. ¿Qué pasa si están mezclados? Ahí funciona una suerte de distributividad. Si usted tiene P, I, un paréntesis con un O, entonces usted lo puede repartir. Es como si fuera eh, la distributividad entre la multiplicación y la suma. ¿Ya? Como que se hace el P, I, Q o P, I, R aparte. ¿Ya? El P se distribuye. ¿Ok? Como si el I hubiera sido una multiplicación y el O que estaba en el paréntesis hubiera sido una suma. ¿Ya? Misma idea. Y al revés igual, si tiene en el paréntesis tiene un I y afuera tiene un O, ese O se reparte también. Entonces se distribuye de esa forma. ¿Ya? Todas, bueno, y falta una más que quiero ver con el I y el O, que se llaman leyes de Morgan. Ahí está mal. El tipo tenía apellido De Morgan. Debería decirse como leyes de De Morgan. Da lo mismo. ¿Qué pasa con la negación? ¿Qué le pasa al O y al I con la negación? Si usted niega un O, entonces la negación se reparte en el P y el Q, pero se cambia el signo del conectivo. ¿Sí? Usted en el fondo está diciendo, no quiero que pase una cosa o la otra. Entonces, ¿qué es equivalente a eso? Decir que yo no quiero que no pase una y que no pase la otra. ¿Ya? Esto uno lo puede como traducir al lenguaje coloquial. Si yo no quiero que suceda una cosa u otra, entonces lo mismo que decir que no quiero que pase una y no quiero que pase la otra. ¿Ya? Lo mismo para el y. ¿Qué pasa si niego una conjunción, un y? Se reparte la negación, pero se convierte en un o. ¿Ya? En palabras simples, en lenguaje coloquial, si yo no quiero que suceda una cosa y la otra, entonces no quiero que pase una o bien no quiero que pase la otra. ¿Ya? Esa es la traducción de por qué funciona De Morgan. ¿Ya? Ya, todas estas anteriores, todo lo que hemos visto hasta acá, tiene que ver con el I y el O. Son puras propiedades que nos van a permitir reducir expresiones. ¿Ok? También hay algunas que tienen que ver con los implica. Por ejemplo, la transitividad, que me dice que si yo tengo P implica Q y después Q implica R, entonces esos dos son ciertos. Entonces, como que hay como una suerte de traspaso de información, ¿ya? Partí en P, terminé en R, así que es lo mismo que hacer perdón, P implica R, ¿ya? Eso es transitividad, se transmite, es implica, ¿ya? Partí en P, seguí en Q, después Q y terminé en R, entonces lo mismo que hacer desde P hasta R, ¿no? ¿Ya? Eso implica. Y volviendo un poco perdón, y en el implica, voy a ir al pizarrón un poco. Me equivoqué de nuevo, no hay que ir así. Eh, acá, acá. Déjenme agregar aquí eso. Hay una propiedad que no está escrita acá, que es la siguiente. Si yo tengo un implica, ¿sí? Como todas las propiedades que hemos visto están en función de I y O, entonces es sano poder traducir el implica a un I o a un O, ¿ya? Y es esta equivalencia. Esta equivalencia es súper necesaria. P implica Q es lo mismo que no P o Q, ¿ya? ¿Cómo nosotros tendríamos que demostrarla?
tendríamos que hacer con lo que tenemos, con lo que nosotros tenemos. Tendríamos que hacer una tabla de verdad con P y Q, con todos sus valores de verdad, como lo vimos en la clase pasada, con todas sus combinaciones posibles. FF me está faltando, ¿sí? Y ya vimos que en el P implica Q, la única vez en que esto es falso es que el V implica F. Verdadero implica falso, eso me da falso. Y todos los demás, verdadero. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el no P o Q? Aquí voy a hacer una tabla simplemente para el no P o Q. Ya, va a estar antecedida del no P también para que no nos confundamos. En el no P tengo todo lo contrario al P. Entonces F, F, V, V. Y cuando le hago OQ, ¿sí? Como es un O, solamente va a ser falso cuando tanto el no P como el Q sean falsos. Entonces aquí está el Q, F, y aquí está el no P, F. Ese es el único caso que me da falso. Y en todos los demás hay por lo menos un verdadero entre el no P y el Q. ¿Sí? Aquí hay verdadero F, en la primera fila verdadero falso, en la tercera fila verdadero verdadero, en la cuarta falso verdadero. Así que siempre me da verdadero. ¿Ya? Efectivamente, lo que le pasa al no P o Q funciona igual que el P implica Q. Así que son equivalentes. ¿Ya? Esta, que está aquí, es una súper buena traducción del implica. Como hay puras propiedades con el I y el O, entonces nosotros hacemos esta traducción para los ejercicios. La transformamos el implica en un O. Súper típico. ¿Ya? Esa es otra buena propiedad que no aparece en la lista, por eso se las cuento. ¿Ya? Y para cerrar esta idea, esta lista de reducciones, aparece una bien especial que se llama absorción. Generalmente es como en muchos casos, a medida que vean ejemplos de las guías, se van a ir dando cuenta, en que el paso final es la absorción. ¿Ya? Si yo tengo la misma combinación de un I con un O que antes la distribuíamos, aquí yo tenía, en la distributividad yo tenía P, I, Q, O, R. Ahora tengo igual una combinación entre un I y un O, pero hay un elemento repetido. Está el P afuera y el P adentro del paréntesis. Si eso sucede, entonces me da simplemente P. Puedo reducir todo eso a P. Entonces es como una herramienta de reducción brutal, así es como muy drástica. ¿Ya? Básicamente el lenguaje coloquial es por lo siguiente. Si en el paréntesis yo digo, yo quiero que suceda P o Q, ¿ya? Cualquiera de los dos. Pero además al lado le estoy diciendo que yo quiero que suceda al mismo tiempo P, con un I. Quiero que suceda P. Ah, ya, pues entonces al final tiene que suceder P. Por eso lo puedo reducir todo a P. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar si es que el O estuviera afuera y el I estuviera dentro, en el paréntesis, yo puedo reducir todo esto al que está repetido, en este caso el P. ¿Ya? La misma idea. ¿Ok? Entonces hay que hacer la distinción. Si yo tengo tres proposiciones distintas donde el I y el O están combinados, yo ahí hago distributividad. Pero si yo tuviera alguna de esas proposiciones repetidas dentro del paréntesis y afuera del paréntesis, entonces yo lo reduzco simplemente al P. ¿Ya? Sé que yo soy consciente de que en este momento es una lista larga de propiedades que uno como que tiene la impresión de que es mucho para memorizar. Pero la verdad es que a medida que uno hace ejercicio se va acostumbrando a esto. Son puros pasos más o menos lógicos. ¿Ya? Profe, Cuénteme, cuénteme. ¿podría mostrar algún ejemplo de absorción? Sí, claro, sí, sí. Sí, les voy a Muchas mostrar. gracias. No sé si aparece el tiro en el primer ejemplo, pero más adelante les voy a mostrar uno donde sucede eso. ¿Ya? Vamos al pizarrón pues, para ver ejemplos de esta cosa. Ahí. ¿Qué pasó? Acá. Ya, por ejemplo, déjenme correr esto acá. Eso. Dice, demuestre la siguiente equivalencia. P implica Q es lo mismo que P y no Q implica F. ¿Ya? Entonces yo lo voy a hacer de esta forma. Yo voy a decir
voy a tomar el P implica Q y nosotros ya sabemos, porque lo hicimos hace un rato en el pizarrón, en que eso es equivalente al no P o Q. ¿Ya? Eso lo sabemos. ¿Ya? Por otro lado, voy a agarrar la otra parte. El P y no Q implica F. Y lo voy a reducir. A este tipo yo le voy a aplicar las propiedades, esta lista de propiedades que vimos. ¿Ya? Y la gracia es que se la voy a aplicar y voy a llegar a lo mismo que tenía el P implica Q. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para todos estos ejercicios? Si hay un implica, entonces automáticamente pásenlo a negar el primero o el segundo. ¿Sí? O sea, es negar el primero, negar el P y no Q, o el segundo. ¿Sí? En el fondo le hice lo mismo que acá, pero con algo que es más grande. ¿Ok? Ahí le apliqué entonces esta traducción del implica. Después, tengo una negación de un I. Entonces, por De Morgan, ¿cómo pasa una negación de un I? Niego el primero, niego el segundo, me va a quedar doble negación ahí, y el de entre medio se transforma en un O. ¿Ya? Y todo eso después dice O, F. ¿Ok? Después, esto es equivalente, porque tengo una doble negación, es lo mismo que escribir no P o Q, ¿cierto? O, F. Eso por la doble negación, la puedo dejar simplemente en Q. Y por último, tengo algo muy grande, este paréntesis, O, F. Y la primera propiedad decía que cuando yo tenía un O, F, ese se puede eliminar y me quedo simplemente con lo anterior. ¿Ya? Y efectivamente llegué a lo mismo que estaba acá arriba. ¿Sí? Son iguales. El P implica Q, me dio el mismo resultado que esta cosa fea que estaba acá. P y no Q implica F. ¿Ya? Llegamos al mismo resultado, son equivalentes. ¿Ya? Por lo tanto, el P implica Q hace lo mismo, es equivalente, tiene el mismo valor de verdad que el P y no Q implica F. ¿Ok? ¿Alguna duda con este en particular? Profe, yo no entendí cómo eliminó la F. Porque hay una propiedad, la primera, esto van a empezar a como a memorizar cosas de la tabla, ¿ya? Pero de a poquito. Hay una propiedad que dice que si usted tiene cualquier cosa o un F, entonces automáticamente usted se queda con esa cosa, con el P. ¿Sí? Si usted hubiera Profe. tenido... Ah, Ujú, ya entendí, profe. ¿sí? Entonces aquí usted tiene todo esto, está haciendo las veces del P. Entonces lo único que tiene que hacer es como eliminar el falso y se queda con el mismo P, que en este caso es no P o Q. ¿Sí? ¿Más dudas, Profe, chicos? sí, yo no entendí por qué lo negó todo en el primer paso. Porque hice esta traducción que está acá. Si usted quiere transformar un implica, el implica que usted quiera. Lo que está antes de la flechita tiene que negarlo, y lo que está después de la flechita lo mantiene igual, y lo separa con un O. Entonces cuando se lo apliqué a esto, ¿sí? Lo que está antes de la flecha lo niego, le pongo un gran aquí, esa negación grande, y lo que está después de la flecha lo dejo tal cual y lo separo con un O. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Más dudas, chicos? Que como es el primero, deberían tener hartas dudas. ¿Ya? Vamos a ir haciendo otros más para que vayamos practicando esto. Ya. Veamos otro. Esto que hicimos. Hay más formas de hacerlo. Por ejemplo, acá, bueno, acá está. Todas estas pizarras yo eventualmente se las voy a publicar. Acá está hecho un poco más ordenado. Hay más formas de hacerlo. ¿Ya? Para demostrar una equivalencia de este tipo, también lo que yo podría hacer es demostrar que
el P implica Q y toda la otra frase, toda la otra proposición, si yo les pongo un sí, solo sí entre medio, eso es tautología. ¿Ya? Pero sale más largo, es mucho más largo, de hecho aquí llené 2 páginas haciéndolo. ¿Ya? Pero no los voy a confundir, después lo podemos revisar con más calma cuando se los publique, pero hay más formas de resolver esto. ¿Ya? En el fondo vamos a hacer siempre la más adecuada. ¿Ya? Por ejemplo, dice acá, sin usar tablas de verdad, demuestre la siguiente equivalencia. ¿Ya? Eso que está ahí. Es que mejor se lo anoto de esta forma, por eso puede que les cree confusión. Antes de ver ese ejemplo. Lo que pasa es que cuando usted tiene que usted quiere demostrar esto, no sé, estoy poniendo letras griegas. Si usted quiere demostrar esto, que una proposición es equivalente a otra, ¿sí? Eso es lo mismo que decir que una proposición, sí, solo sí, otra, es tautología. Cuando usted escribe esta expresión, está diciendo que todos los valores de verdad del primero coinciden con los valores de verdad del segundo. Eso significa esas 3 rayitas. Ya sus valores de verdad son iguales. Entonces, ¿cuándo los valores de verdad son iguales? Cuando yo hago el sí, solo sí, y siempre me da verdadero, porque los valores de verdad son iguales. Así que hacer esto es una tautología. ¿Ya? Cambiar esta simbología y ponerle un sí, solo sí, siempre me va a dar verdadero. Así que eso es una tautología. ¿Se entiende la idea? Tengo 2 caminos para demostrar entonces. Yo puedo hacer el ejercicio como lo hicimos recién, ¿ya? Que es tomar un lado, desarrollarlo, tomar ese lado, por ejemplo, desarrollarlo y llegar a algo, reducirlo, quiero decir, perdón, no desarrollarlo, de reducirlo y llegar a algo, tomar ese lado, reducirlo también y llegar a algo, y esos 2 sean iguales. O bien tomo todo esto y demuestro que es una tautología. ¿Ya? Y hasta este momento ustedes saben hacer como comprobar tautologías con tablas de verdad. ¿Ya? Quizá este camino que está a la derecha es mucho más largo. ¿Ok? Tienen esos 2 caminos para resolver este tipo de ejemplos. ¿Ya? En ese espíritu viene el siguiente ejercicio. Acá. Dice, sin usar tablas de verdad, demuestre la siguiente equivalencia lógica. ¿Ya? O sea que este tipo, sí, solo sí, este tipo es siempre verdadero. ¿Ya? Que esto es verdad. O sea que esto es siempre verdadero. O sea que es una tautología. Eso me están pidiendo. ¿Ya? Si me están diciendo que esto es siempre verdad, es porque es una tautología. ¿Ya? Si lo comprobáramos con tablas de verdad, como es una frase gigante, claramente me voy a demorar montones en hacerlo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros, aquí es como que yo tenga, este tipo es un phi, este tipo es otra letra, un psi, ¿ya? Otra fórmula. Y si yo quiero demostrar que este sí solo sí es una tautología, es lo mismo que demostrar que la primera fórmula con la segunda son equivalentes. ¿Ya? Es la misma idea. ¿Ok? Entonces, hacer esto es mucho más corto. ¿Ya? Lo vamos a ver al tiro. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a reducir el segundo, al segundo que le puse psi. P y Q con una negación. Reduzcámoslo. ¿Ya? ¿Cómo se reduce? Voy a aplicar De Morgan. Hagámoslo hacia abajo, que siempre lo hago hacia abajo. Voy a aplicar De Morgan. ¿Cómo actúa la negación sobre un I? Se niega el primero, se niega el segundo y el I se convierte en O. Y ya no le puedo hacer nada más. Así que ahí terminé. ¿Ya? Y ahora vamos a reducir el otro, que es más grande. Reduzco phi. ¿Qué es phi? Es todo lo que está después. P o Q, todo eso negado, O
no P y Q, O no Q, ahí. Todo eso. Voy a reducir toda esa expresión. ¿Ya? ¿Qué haría primero? Me voy a preocupar de la negación que está arriba de un O. ¿Ya? Voy a aplicarle De Morgan y la voy a pasar para adentro. Entonces esto se va a convertir en no P o no Q, eso, o bien todo lo que está allá. No P y Q, O no Q. ¿Ya? Profe, una consulta. Cuénteme. Ahí en el primer paréntesis que puso al final, en ¿Mm? el P, no P, Me equivoqué. el Tengo un símbolo error. debería ser al revés. Debería ser al revés. Toda la razón. Ya. Sí, gracias. Eso es un I, perdón. Es un I, porque le hice de Morgan y cambia a I. Gracias. Ahí está bien. Ya, ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo un gran O. Tengo como esta expresión y esta expresión, separados con un gran O y unos paréntesis. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es el segundo paréntesis lo voy a trabajar. ¿Ya? Entonces todo esto va a ser equivalente a el primer paréntesis lo voy a dejar tal cual, no se le puede hacer nada más. Y aquí voy a distribuir. Como tengo un I y tengo un O, yo puedo distribuir lo que está afuera, lo reparto hacia adentro. No hay ninguno repetido, eso es importante. Si hubiese habido alguno repetido, esto se reduce brutalmente, pero no hay ninguno repetido. Así que lo único que me queda es distribuir. Entonces voy a hacer S con S y S con S. ¿Ya? Distribuyo. Me va a quedar no P o no Q y Q o no Q. Ahí distribuí el no Q que estaba afuera, lo pasé para adentro. ¿Ok? Y aquí pasan más magias. Ahora tengo no P y no Q afuera, ese no lo he tocado. Y en el paréntesis grande tengo un Q o no Q. Tengo un O con una letra y su negación. Eso automáticamente se transforma en verdadero. Este tipo es verdadero, porque cualquiera de los dos, el Q o el no Q, uno de ellos es verdadero. Y si tiene un O, entonces todo se convierte en verdadero. ¿Ya? Y acá tengo al lado el no P o no Q. Ese no lo voy a tocar. ¿Ya? Voy a seguir acá al lado. Voy a seguir ahí. ¿Ya? Ya tengo eso. ¿Qué voy a reducir ahora? Voy a dejar el que está más a la izquierda, tal cual. No P y no Q. Y el que está a la derecha es un I. Es un paréntesis. Ahí está el paréntesis. Y algo verdadero. Entonces, ¿a qué se reduce eso? Cuando tengo un I algo verdadero, se reduce a lo que estaba al otro lado del I. O sea, me queda no P o no Q. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Que era medio complicado. ¿Sí? Ese I, No, profe, no me dígame. quedó claro. Lo que pasa es que Me... voy a usar en esta parte, aquí, en Ujú. esta parte, voy a usar la propiedad que dice, si usted tiene algo y algo verdadero, usted quédese con el algo. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, Y ahí todo se ese elimina paréntesis grandote se elimina el verdadero, ¿no? Ya. ¿Sí? Entonces me quedó esto. Ahora tenía lo que estaba al lado izquierdo y al lado derecho se redujo al no P o Q. Perdón, no P o no Q. Ya. Sí, ahí Eso. sí. Ya, gracias, profe. Perfecto. ¿Y qué falta entonces? Ya estamos casi. Wow, quería cambiar de color. Ahí sí. Entonces, ¿qué hay que ver ahora? Tengo un paréntesis que tiene un I, después tiene un O, y después el otro paréntesis también tiene un O. ¿Se dan cuenta? Entonces, moralmente, esto es como si fueran tres cosas que tienen un O. Está esta, después O, esta, O, la otra. Y aquí están agrupados con los dos últimos. ¿Sí? Hay una cosa, O, el no P, O, el no Q. Y están agrupados de esta forma. Pero por asociatividad, yo las puedo agrupar distinto.
puedo hacer no P y Q, o no P, y todo eso, o no Q. Ahí estoy haciendo asociatividad. ¿Ok? Como que agrupé distinto. En vez de agrupar en los dos finales, agrupé en los dos primeros. ¿Ya? Y la gracia de eso, que era lo que me pedía su compañera hace un rato, es que logré tener ahora en un paréntesis muy grande, el que está acá completo, en ese paréntesis tengo un I y un O, pero el no P está repetido adentro y afuera. Entonces aquí aplico absorción. Y todo eso se convierte en no P. ¿Ya? Tengo un I y un O, y el no P está repetido adentro y afuera del paréntesis. Entonces todo eso automáticamente se convierte simplemente en no P. Y me queda no P o no Q. Y ahí termino. Y efectivamente, cuando reduje la primera fórmula, que la puse psi, llegué a eso, que era no P o no Q. Y cuando reduje la otra, que le puse phi, la reduje, que esta sí era más complicada, apliqué muchos pasos y llegué a lo mismo. Entonces, estas dos, bueno, voy a escribirlo acá. Por lo tanto, phi es lo mismo equivalentemente a psi, que es las mismas asignaciones de verdad, y eso es equivalente a decir que ese sí, solo sí, sí es tautología. ¿Ya? Esas dos expresiones son equivalentes. Entonces logré resolverlo sin hacer ninguna tabla de verdad. Esa es la gran ventaja. ¿Ya? No parece tan ventaja porque al final igual nos tenemos que memorizar esta tabla que vimos de propiedades y ir reduciendo, y esto igual es difícil, no es tan automático, hay que practicarlo. ¿Ya? Pero acá hay un ejemplo en donde apliqué muchas propiedades para poder reducir algo. ¿Hay alguna duda, chicos? No, ¿No? gracias. ¿Vamos bien? A ver, creo que tengo otro más para que podamos trabajarlo. ¿O creo que no? No. ¿Ya? Bueno, déjenme revisar la diapo si es que tengo algo más acá de esta parte, que hay otra cosa que ver, pero esto es lo que hicimos. ¿Ya? Ya. Esto es lo que hicimos, perdón. Esto es lo que hicimos. Lo que pasa es que en la sesión de taller van a poder ver un poquito más de ejercicio, ¿ya? Pero por ahora, como que esta parte la dejamos hasta acá. Lo que les debo es esto. Esto sí. Esto sí que es parte como de las técnicas de la clase anterior, pero igual es bueno que lo veamos ahora. Espérense. Denme 2 segundos. Esto. Y ahora sí puedo ir acá. Ya, ahora sí. Deberían estar viendo el pizarrón. Ya. Ya, hay un estilo de ejercicio que hace como el efecto contrario. Nosotros ahora estuvimos viendo ejercicios donde yo estoy haciendo esta equivalencia. Es como algo más general, lo que habíamos visto recién. Era, si quiero demostrar una equivalencia, eso es lo mismo que hacer, mostrar que esto es tautología. ¿Ya? Eso es algo muy general, es como ver propiedades entre dos fórmulas. ¿Ya? Pero lo que está pendiente, y no habíamos alcanzado a hacer un ejercicio así la sesión anterior, es qué pasa si a mí me dan una fórmula grande, como la que aparece en este ejercicio, y yo quiero determinar el valor de verdad de las proposiciones atómicas, de las que son chiquititas, del P, el Q y el R, en este caso. ¿Ok? Entonces, eso que no habíamos alcanzado a verlo, quiero revisarlo acá antes de pasar como al otro tema. ¿Ya? Es otro tipo de ejercicio. Ya quiero hacer la separación con lo que acabamos de ejercitar. Dice aquí, suponga que la siguiente proposición compuesta es verdadera. ¿Ya? Supongamos que todo esto es verdad. Me están avisando que es verdad. Entonces,
Yo ya sé que todo esto es verdadero. Ujú. Determinar el valor de verdad de las proposiciones P, Q y R. Ujú. El proceso al revés. No es como construir la tabla de verdad, sino que es el proceso al revés. Yo tengo que saber en qué fila estoy de la tabla de verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno haría? Yo revisaría, le pondría nombre a esto, pongámosle phi. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a phi? ¿Cuál es su operación principal? Si phi es verdadero, entonces ese i que está acá es el que manda. Este i es la operación principal. Tengo una fórmula bien larga a la izquierda y otra fórmula a la derecha, pero ese i es lo que separa todo. ¿Ya? Como ese i es verdadero, entonces cada una por separado tienen que ser verdaderas. ¿Ya? Entonces, tanto el P implica Q, sí, solo sí, P o R, ese tipo tiene que ser verdadero, ¿sí? Y además, tiene que pasar que el P, O, Q y R, todo eso negado, tiene que ser verdadero. ¿Ya? Porque eso le pasa a un I. Un I es solo verdadero cuando ambos son verdaderos. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sale más cortito quizás? Voy a desarrollar el segundo término. ¿Ya? Como tengo una negación que me da verdadera, entonces lo de adentro, P, O, Q y R, tiene que ser falso. ¿Ok? Y tengo un O ahora. ¿Cuál es la operación principal aquí que separa el P del paréntesis que está acá? Es un O. Y cuando el O es falso, cuando ambos son falsos. Entonces automáticamente llego a que el P es falso, ahí tengo uno de los que ando buscando, o bien el otro es falso, el Q y R es falso. ¿Ok? Ya, entonces ya llegué a uno, ya sé que el P es falso, necesariamente, para que todo esto funcione. Pero acá tengo un Pero, I, dígame. profe, es que no estoy segura si es que comprendí. Al ser todo el término en negación y decir que eso es verdadero, Ujú. como sacamos en conclusión que es falso si es que no está negación. Claro, si tú tienes una negación que te da verdadera, entonces lo que está adentro de la negación es falso. Ya, y como es o, dice que el primer término es falso o el segundo. Eso, tal cual. Ya, Súper ya. bien. Entonces aquí llegamos, ya tenemos el P está listo. Pero en el otro lado, Q y R, todo eso es falso. Tengo hartas combinaciones. Podría tener falso falso, o verdadero falso, o falso verdadero. Cualquiera de esas tres me da falso. ¿Ya? Así que la otra parte no es definitoria como para saber si el Q y el R, cuál es su valor de verdad en específico. Tengo esas tres combinaciones posibles. ¿Ya? Entonces, como que aquí lo dejo en pausa un poquito y me voy a la otra frase. Me voy a lo que estaba al lado izquierdo, grandote, que está acá. Me voy a ir acá ahora. ¿Ya? Pero la ventaja es que yo ya sé que el P es falso. ¿Ok? Yo ya sé que el P es falso. Entonces, por ejemplo, el P implica Q es un falso implica Q. O sea, todo esto automáticamente me da verdadero. ¿Sí? Acuérdense que la única vez que el implica es falso es cuando tengo verdadero implica falso. Si el primero ya es falso, automáticamente todo ya es verdadero. No importa el valor de Q. ¿Ya? Y si todo esto es verdadero, y aquí yo tengo un sí, solo sí, que me está dando verdadero, entonces el otro pedacito también tiene que ser verdadero. ¿Ya? Porque el sí, solo sí, solo es verdadero cuando tienen el mismo valor de verdad. Si este lado izquierdo me está dando verdadero, entonces el POR me está dando también verdadero, porque todo me tiene que dar verdadero. ¿Ya? Y es un O, ¿ok? Pero yo ya sé que el P es falso. Entonces falso OR me tiene que dar verdadero. Y si tengo un O que me da verdadero y uno de ellos ya es falso, me obliga a que el R sea verdadero. Y ahí tengo el otro.
necesariamente R es verdadero, ¿ya? Porque el P es falso. Y para que me dé el O, todo eso es verdadero, entonces el R tiene que ser verdadero. Si hubiera sido falso, me da falso. ¿Ok? Así que el R es verdadero. ¿Ok? Ya tengo listo ese. Y ahora puedo volver acá. Ahora puedo volver acá. Ya que el R es verdadero, entonces aquí yo tengo Q y verdadero me da falso. Entonces, ¿cuánto tiene que dar el Q para que este I me dé falso? El Q tiene que ser falso. Porque si fuera verdadero, me daría verdadero. Y ahí llega el Q. Y ahí están los tres. ¿Ya? Por lo tanto, P es falso, Q es falso y R es verdadero. Y ahí tengo la respuesta. ¿Ya? Es un tipo de ejercicio distinto. ¿Ya? No es construir una tabla de verdad, sino que es tomar la expresión completa e ir como deduciendo de a pedacitos cuáles son los valores para el P, el Q y el R o las letras que me propongan. ¿Ya? Ojo con ese tipo de ejemplos que no lo habíamos visto. ¿Ya? Entonces, ya a estas alturas pueden agruparlos como en tres estilos de ejercicio. Ustedes pueden hacer tablas de verdad para comprobar tautologías, contingencias o contradicciones. Pueden tener este ejercicio que es ahora desde una frase completa deducir las proposiciones atómicas, o bien lo que hicimos hace un rato, tener una expresión grandota, ¿sí? Y reducirla para ver si tengo una expresión equivalente. ¿Ya? O sea, tener dos expresiones grandotas que las reduzco para ver si dan equivalentes o no. Ya tienen esos tres grupos de ejercicios que son bien importantes. No sé si hay alguna duda hasta acá, algo que quieran preguntar, muchachos. Profe, yo tengo una consulta. Cuénteme. Llegué un poquito tarde a la clase. Antes de la tabla que mostró, ¿pasó algo más? No, no, Ya, eso. Gracias. de nada. Ya, pasemos a lo último de esta sesión. Acá. Ya. Aquí hay como harto texto en las diapos, pero básicamente lo que uno puede revisar acá son estructuras con las que se van a topar en todos los cursos de matemáticas. ¿Ya? En todos los cursos que tengan de matemáticas van a haber teoremas, van a haber hipótesis, tesis, formas de demostrarla. En el fondo, este es como una introducción a la estructura que van a tener en sus cursos de matemáticas. ¿Ya? Y vamos a partir haciendo ejercicios como de demostraciones muy chiquititas, ¿ya? Para que podamos practicarlas, para que sean abordables, ¿ya? Demostraciones muy chiquititas. ¿Qué dice acá? Dice, un teorema es una proposición verdadera de cierta relevancia para una teoría y cuya verdad debe ser demostrada. ¿Ya? Entonces, un teorema básicamente es una afirmación. ¿Ya? Y yo quiero demostrar ese teorema, quiero demostrar esa afirmación. Entonces, ¿de qué estilos hay? Hay estilos que son en la forma de implicación. ¿Qué significa esto? Que dice, si hipótesis, entonces tesis. Por ejemplo, si A cuadrado es par, entonces A es par. Eso sería un teorema. ¿Ya? Y tiene esta estructura. H implica T. Tengo algo que se le dice una hipótesis. Eso es lo que está antes de la flechita. Se le dice el antecedente también. Y lo que está después de la flechita se le dice tesis. ¿Ya? Entonces, muchas veces uno tiene un teorema en donde tengo hipótesis y quiero llegar a una tesis. ¿Ya? Y para demostrar este tipo de teoremas hay hartas formas. Se hace por demostración directa. Eso quiere decir que yo supongo que es verdad la hipótesis y después quiero llegar a la tesis. ¿Sí? Hay otros métodos que son indirectos, que es manipular esto. Existe lo que se llama contrarrecíproco, y aquí nos vamos a topar con una equivalencia lógica que es importante y que deberíamos en algún momento, o ustedes por su cuenta, demostrarla. Voy a mostrarle el pizarrón de nuevo.
que es la siguiente. Ustedes deberían hacer este ejercicio. P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Esa implicación. O sea, no, esa equivalencia. ¿Ok? Entonces ahora ya saben cómo demostrarla. Este lo podrían traducir al no P o Q, y este también lo podrían traducir y ver qué les da. ¿Ok? También es un implica, así que también es traducible. Y vean qué les da. Les debería dar lo mismo. ¿Ok? Y este, que es un ejercicio chiquitito, ¿ya? Es la idea de lo que aparece acá, en la diapo. ¿Ya? Si yo quiero demostrar una hipótesis que implica una tesis, entonces lo mismo que demostrar la negación de la tesis implica la negación de la hipótesis. Eso se le dice contrarrecíproco. ¿Ya? Y la otra equivalencia que teníamos del implica, que también la demostramos, fue un ejercicio hace un rato, es que demostrar un implica es lo mismo que hacer la hipótesis, suponer la hipótesis y la negación de la tesis implica algo falso. También estos son equivalentes porque lo demostramos un rato, fue un ejercicio. ¿Ya? Y a esto se le dice contradicción. ¿Ya? ¿En qué? ¿Cuál es la estructura? Uno mantiene la hipótesis y uno niega la tesis. Como que soy porfiado y voy a negar la tesis. Y cuando haga eso, de alguna manera voy a trabajar la información que me dan y voy a llegar a algo falso. ¿Ya? Eso se le dice demostración por contradicción. Y es equivalente a hacer la hipótesis implica la tesis. ¿Ya? Entonces, básicamente, para que no se enreden, en estos teoremas se puede demostrar directo o bien se pueden ocupar estas dos técnicas indirectas, la contrarrecíproca y la reducción al absurdo. ¿Ya? ¿Cuándo uno ocupa cuál? Eso depende del teorema. Vamos a lo largo de sus 4 cursos de matemáticas van a ir viendo cuáles son más adecuados. ¿Ya? También existen las equivalencias. ¿Ya? Yo tengo una hipótesis, sí, solo sí, una tesis. O sea, un H, sí, solo sí, T. ¿Y cómo se demuestran estas? Bueno, lo que hay que hacer es como desarmar el sí, solo sí. ¿Ya? Un sí, solo sí es un implica para los dos lados. H implica T y T implica H. ¿Ya? Esa es la traducción del sí, solo sí. Y después, claro, demuestro los dos por separados y lo hago con cualquiera de las técnicas anteriores. ¿Ya? Es súper largo, como que esto es bastante tedioso porque esto es muy gigante, es una estructura general para demostrar asuntos matemáticos. ¿Ya? Después, demasiado texto para algo que es re sencillo. Lo único que hay que decir acá, por ejemplo, es que cuando uno demuestra un teorema, ¿sí? Después puede haber alguna consecuencia. ¿Ya? Esas consecuencias del teorema, que es un teorema que sea muy importante, se les dicen corolarios. ¿Ya? Por ejemplo, acá el ejemplo que nos dan es que hay un teorema muy grande que se llama teorema del coseno. Es un teorema muy grande. Pero como consecuencia de él, podría salir el teorema de Pitágoras, que es un caso particular del teorema del coseno. Ya ustedes no lo saben todavía porque no lo han visto, pero el teorema de Pitágoras sí, pero el teorema del coseno no. Después se van a dar cuenta que el de Pitágoras es una consecuencia del teorema del coseno. Entonces a esas consecuencias se les dice corolarios. ¿Ya? Es una palabra media rara, pero bastante importante. Por otro lado, hay conjeturas. ¿Qué es una conjetura? Es algo que en algún momento se afirma. ¿Ya? Yo puedo decir, no sé, una conjetura puede ser los números primos son infinitos. ¿Ya? Pero hasta que alguien no la demuestre, eso sigue siendo una afirmación que no sé si es verdadera o falsa. O sea, se le dice conjetura. ¿Ya? Hay una muy importante que se llamó el teorema de Fermat, que fue por siglos fue una conjetura y que en el año 97, hace muy poquito, se demostró. Entonces pasó de ser una conjetura a un teorema. ¿Ya? Muy, muy, muy famoso. Y por otro lado, que yo se lo había comentado en la sesión anterior, están los axiomas,
que son una premisa que no es necesario demostrarla, se asume como verdadera. Ya habíamos visto el ejemplo de la definición de conjunto. ¿Ya? ¿Qué es un conjunto? Bueno, es un conjunto, una colección de cosas. ¿Ya? Entonces, no quiero demostrar que es un conjunto, ¿ya? Quiero afirmar nomás que es eso y de ahí para adelante construimos lo demás. ¿Ya? Esa es la idea de un axioma, es de dónde partimos, de dónde comenzamos. Ujú. Por ejemplo, acá nos dan un ejemplo bien burdo de lo que podría ser una conjetura y lo convertimos en teorema o no. Por ejemplo, en algún momento Euler, gran matemático, uno de los mejores matemáticos de la historia, decía que el resultado de este polinomio genera todos los números primos. Si usted agarra este polinomio y va calculando para n, ese me da cualquier número primo. Claro, y para 1 da 43, o sea, siempre da primo, esa es la idea, que siempre dé primo. Claro, y uno lo prueba para distintos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y siempre me va dando un número primo. Lo que es maravilloso, parece que siempre funciona. ¿Ya? Pero hasta que yo no lo demuestre para todo n, entonces esto no puedo afirmar que es verdad. Y de hecho, para n igual 40, o sea, yo tendría que haber hecho 40 pasos de esto, se tiene que el resultado da 1681, que no es un número primo, es 41 al cuadrado. ¿Ya? Así que esa conjetura, en este caso, dio falsa. No es verdad. ¿Ya? No es verdad que siempre me da primo. ¿Ya? Eso pasa con las conjeturas. No son ciertas hasta que se demuestran. Y muchas veces se encuentran contraejemplos. ¿Ya? Ya solamente para cerrar esto, bla, 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 quiero mostrarles un aspecto de esto que a ustedes les debería, que es lo que vamos a practicar y que vamos a usarlo en controles o evaluaciones, lo que sea, que es un estilo más chiquitito, lo vamos a hacer como más reducido. Por ejemplo, acá dice, vamos a demostrar que si A es un número par, entonces A cuadrado también es par. ¿Ya? Aquí lo vamos a demostrar por demostración directa. Entonces, si A es par, entonces A cuadrado es par. Ya, ¿cómo sería por demostración directa? Esta es mi hipótesis y esta es mi tesis. ¿Ya? Entonces yo parto asumiendo mi hipótesis verdadera. Yo voy a decir que mi hipótesis es verdadera. O sea, A es par. Si A es par, entonces A es 2 por algo, con ese algo entero. ¿Sí? Los números pares son todos divisibles por 2, así que son de la forma 2 por algo. ¿Ya? Y una demostración directa sería tomar esto que ya asumí que es cierto y manipularlo hasta llegar a que el A cuadrado también es par. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a elevar todo esto al cuadrado, ya que yo sé que es verdad, lo elevo al cuadrado, y me va a quedar que A cuadrado es 4K cuadrado, ¿sí? Con K en los enteros, ¿sí? Pero 4K cuadrado es lo mismo que decir 2 veces 2K cuadrado, ¿ya? Y como el K era entero, entonces el 2K cuadrado también es un número entero. Así que efectivamente el A cuadrado es de la forma 2 por un número entero. ¿Sí? Por lo tanto, A cuadrado es 2 por un número entero. Pongámosle P. ¿Ya? Con P entero. Eso es una demostración directa. ¿Ya? Yo asumí que el A era par y desde ahí empecé a trabajar para llegar a que el A cuadrado también era par. Era de la forma 2 por algo entero. ¿Ya? Eso es directo. ¿Ya? Y la otra la vamos a hacer por contradicción. Está mal esta palabra. Esto no es contradicción, está mal dicha la palabra. Esto es contrarrecíproco. Está mal puesta la palabra, disculpen ahí. La 2, perdón, no vi que había que demostrar. Dice que si A cuadrado es impar, entonces A es impar. Si A cuadrado es
impar, entonces A es impar. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Vamos a hacer contrarrecíproco. Vamos a hacer contrarrecíproco. ¿Qué es contrarrecíproco? Si esta es mi H y esta es mi T, yo quiero demostrar H implica T, ¿ya? Pero esto es equivalente a negar los dos y hacer el implica, pero al revés. Es equivalente a negar el T y hacer implica el H, pero negado. ¿Ya? Entonces, lo que me están proponiendo aquí es lo mismo que hacer A es impar, pero negado, implica A cuadrado es impar, pero negado. ¿Ya? Voy a traducir entonces esta demostración a esto. Ya, pero ¿qué es la negación de A es impar? ¿Cuál es la negación de eso? A es par. ¿Sí? ¿Y cuál es la negación de que A cuadrado sea impar? ¿Qué es lo contrario? Bueno, A cuadrado es par. Pero esto ya lo demostramos. Lo demostramos en la parte anterior. Si A es par, entonces A cuadrado es par. En la misma demostración. ¿Sí? Así que ya sabemos que esto es verdadero. ¿Sí? Por ende, esto va a pasar. Muchas veces, cuando tenemos un ejercicio, nos proponen algo de este estilo, y si uno le aplica una como demostración alternativa, a estas que no son directas, entonces me queda mucho más simple de demostrar. ¿Ok? Claro, y esta no la voy a demostrar porque ya lo hicimos en el paso anterior. Ya sabemos que es cierto. Entonces, por lo tanto, es verdad. Por lo tanto, A cuadrado impar implica que A es impar también. ¿Ya? Que era la demostración original. ¿Ya? Esto hay que seguir practicándolo, ya no es como que lo aprendamos con un par de ejercicios, ya hay que meterle mano a esto, hay que hacer más ejercicios, pero esta es la idea. ¿Ya? Cuando uno se topa con demostraciones, tiene distintas formas de abordarlas, ya sea por demostración directa o por otras que son indirectas. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? Yo, en la guía que nos pasó, Ujú, esas dos que subió, ujú. hay ejercicios de esto, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí tienen que ver. Sí, sí, sí. Ya. No las subo, ojo, voy a hacer la aclaración inmediatamente para que no tengamos problemas. Yo particularmente no subo el material de las guías, que lo sube la coordinación. Lo que yo voy a estar encargado de subir al aula es el de las clases. Entonces, yo estoy encargado de subir los videos y estas pizarras que eventualmente también van a estar publicadas, y los PDF. Pero todo lo que tiene que ver con guías va por fuera de mi dominio. ¿Ya? Si sigo lo de los semestres anteriores, sí, deberían haber de ejercicios de este tipo también. ¿Ya? Pero le voy a echar una mirada yo por mi cuenta y les cuento la próxima clase. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Profe, Nada. Cuénteme. el mismo tema de las guías, si nosotros Ujú. las realizamos, ¿cómo podemos saber si están buenas? ¿Van a Mándeme subir un alguna mail. pauta? No, mándeme un mail. Para serle súper Ya, sincero, hay dos vías de comunicación. Mándeme un mail, no sé si se los di la primera clase, creo que no. Mi no, mail es juan.stay@usm. Ese es mi mail. Generalmente, si usted tiene dudas con algún ejercicio puntual, mándeme una foto del ejercicio y yo le voy a responder una foto del ejercicio también. ¿Ya? ya, súper. Y la otra Muchas gracias, profe. situación, es que los jueves, en el 9-8, no, 9-8, eso no existe, en el 9-10, voy a tener horario de consulta. Ese horario es un horario de consulta para todos mis ramos. Ya van a estar todos mis alumnos de todos mis cursos ahí, ¿ya? Los que vayan a preguntar cosas. Entonces, si usted tiene una duda muy, muy importante que quiera revisar, o quiera revisar algo de alguna evaluación, nos podemos conectar ahí. Voy a publicar un link especial para eso. Va a ser un link distinto al de las, ¿cómo se llama? Al de las clases, ¿ya? Pero ahí los voy a estar avisando,
¿ya? Desde este mismo jueves yo voy a partir con eso, por si hay alguna duda con lo que estemos viendo esta semana. ¿Ya? Profe, consulta. Cuénteme. El horario de consulta para la redundancia. ¿Usted nos va a enviar un link al correo si es que queremos participar o en la misma página? ¿Cómo funciona? En el mismo aula va a estar publicado, donde mismo está como el link de clases, va a haber uno que dice horario, va a decir horario de consulta profesor Juan Estay. Y en ese se mete. Eso voy a hacer. ¿Ya, chicos? Profe, Dígame. en la ayudantía no se revisan las guías. Quizás caiga una pregunta. Lo que pasa es que tenemos ideas un poquito distintas para la ayudantía este semestre. Una de ellas es como ir integrando ejercicios tanto de las guías como del libro guía o de los libros guías, que tocan distintas materias. Así que ahí va a estar, les vamos a ir avisando, pero eventualmente sí, van a haber algunos ejercicios de guía. La idea es que la ayudantía los prepare para el certamen. De repente hay cosas más difíciles que en la guía. Esto también va a pasar. Listo, chicos, no les quito más tiempo porque ya me pasé por un rato. Que estén súper bien, nos estamos viendo mañana, ¿ya? Mañana en el tempranito, en el 1-2, ¿ya? Que estén súper bien, nos vemos. Cuídese, profe. Nos vemos, Chao, profe, que esté profe. bien. Gracias, profe.